Imagínate esto, era una noche de invierno en una pequeña casa al borde de un pueblo olvidado, donde el viento aullaba como un lamento viejo, y el corazón de un hombre latía como un tambor roto. Se llamaba don Emilio, un abuelo de 78 años, con manos temblorosas marcadas por décadas de trabajo en el campo, y un pecho que guardaba el peso de pérdidas que nadie más conocía. Su esposa había partido hacía 10 años, dejando un vacío que se llenaba solo con recuerdos y pastillas para la presión. Pero esa noche, algo cambió para siempre. Don Emilio se despertó ahogado en sudor, con un dolor que le apretaba el pecho como una garra invisible, y el mundo se volvía borroso. Su presión arterial, esa traidora silenciosa que había acechado su vida como un fantasma, estaba a punto de reclamarlo. Basada en una historia real que me contaron en confidencia, esta es la crónica de cómo un truco simple, casi olvidado, le salvó la vida en segundos, y podría salvar la tuya. Introducción, 30 segundos. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón late tan fuerte que parece que va a romperte el pecho? Imagina despertar en la oscuridad, solo, con el mundo girando y el aire escapándote de los pulmones. Para millones de adultos mayores como tú, la presión alta no es solo un número en un monitor, es una sentencia que acecha en cada latido. Pero, ¿y si te dijera que hay un truco milagroso, algo tan simple que puedes hacerlo en segundos, que baja tu presión instantáneamente y podría salvarte la vida? Quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte no es un secreto médico, es un salvavidas que ha cambiado todo para personas como don Emilio. No pauses, no te vayas, tu corazón podría necesitar esto ahora mismo. Ahora, cierra los ojos por un momento y transpórtate a esa casa humilde, donde el reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada con un tic-tac que sonaba como un countdown inevitable. Don Emilio, con su pijama raído y el olor a tierra aún pegado a su piel pese a los años de retiro, se incorporó en la cama jadeando. El dolor empezó como un susurro en el brazo izquierdo, pero pronto se convirtió en un rugido que le subía por el cuello, apretándole la garganta como si una mano invisible lo estrangulara. Dios mío, murmuró, con la voz quebrada por el pánico que solo los que han vivido solos conocen. Su mente corrió a sus hijos, lejanos en la ciudad, y a esa promesa que le había hecho a su difunta esposa: voy a cuidar de mí por ti. Pero la presión, esa bestia que los médicos llaman hipertensión, no escucha promesas. Había ignorado las advertencias, las piernas hinchadas por la mala circulación, el zumbido en los oídos que anunciaba tormentas internas, los mareos que lo hacían tambalear como un barco en alta mar. Esa noche, el mundo se cerraba sobre él, y el teléfono parecía estar a millas de distancia en la mesita de noche. ¿Recuerda cómo se siente eso? El sudor frío resbalando por la espalda, el corazón galopando como un caballo desbocado, y esa certeza helada de que algo terrible está a punto de pasar. Don Emilio lo sabía bien, había visto a su hermano mayor caer víctima de lo mismo, un infarto que lo llevó en silencio, sin despedidas. Pero en medio del caos, un recuerdo surgió como un faro en la niebla. Era algo que su abuelo le había enseñado de niño, en las tardes calurosas del campo, cuando hablaban de remedios antiguos que los doctores modernos desdeñan. Hijo, le dijo una vez el viejo, con ojos arrugados por la sabiduría de generaciones, cuando el sangre se revuelva como un río enfurecido, hay un truco que calma la tormenta en segundos. Don Emilio nunca lo había probado, lo había descartado como una superstición de antaño. Pero ahora, con la muerte susurrando en su oído, no tenía nada que perder. Sus manos temblorosas buscaron instintivamente ese punto en su muñeca, el Neiwan, ese secreto acupuntural que los antiguos chinos guardaban como un tesoro. Presionó con fuerza, inhalando profundo, sintiendo como el aire entraba como un bálsamo fresco, y exhaló lento, imaginando que expulsaba el veneno de su circulación. El tiempo se ralentizó en esa habitación, donde el olor a madera vieja y linimento se mezclaba con el de su propio miedo. Al principio, nada, solo el latido furioso persistía, como si su cuerpo se negara a rendirse a un truco tan simple. Pero entonces, un giro inesperado, una oleada de calma empezó a fluir desde su muñeca, como si un río estancado hubiera encontrado su cauce. Su visión se aclaró, el dolor en el pecho se aflojó como una cuerda tensa que se suelta, y el zumbido en sus oídos se convirtió en un silencio bendito. ¿Era posible? Una presión que rozaba los 200 sistolic bajando en segundos, sin pastillas, sin ambulancias. Don Emilio se sentó erguido, respirando con una libertad que no recordaba desde su juventud. Pero la historia no termina ahí, no, porque lo que vino después fue una revelación que lo sacudió hasta el alma.
Al amanecer, cuando el sol tímido se coló por las cortinas polvorientas, llamó a su doctor, quien confirmó lo imposible: su presión se había estabilizado. Es un milagro, dijo el médico, pero don Emilio sabía que no era suerte. Era ese truco, combinado con una técnica de respiración que su abuelo le había descrito: inhalar por 4 segundos, retener por 7, exhalar por 8. Un ritual que masajea la circulación desde adentro, calmando el sistema nervioso como un susurro a un niño asustado. Piensa en los dilemas que don Emilio enfrentó en ese momento: contarles a sus hijos, arriesgando que lo tachen de loco. ¿Ignorar los años de pastillas que lo habían atado a una rutina de miedos? La tensión crecía en su mente, como una tormenta que se avecina, mientras recordaba las noches en vela, el miedo constante a un derrame cerebral que lo dejara postrado, robándole la dignidad que tanto valoraba. Y aquí viene un elemento que añade profundidad: según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 billón de adultos en el mundo viven con hipertensión, y para los mayores de 65, es la principal causa de muerte silenciosa. La hipertensión es como un ladrón en la noche, cita un informe de la OMS, roba vidas sin que lo notes hasta que es tarde. Don Emilio lo sintió en carne propia, pero ese truco lo transformó. Empezó a practicarlo diariamente, presionando el punto Neywan en su muñeca izquierda, justo 2 dedos por debajo de la palma, mientras respiraba en ese patrón 4-7-8. Su circulación mejoró, las venas en sus piernas se deshincharon, y una esperanza nueva brotó en su pecho, como flores en un desierto árido. Pero no todo fue fácil, hubo giros que nadie espera. Una semana después, durante una visita familiar, su presión subió de nuevo en medio de una discusión acalorada. El pánico regresó, pero esta vez, don Emilio actuó rápido. Se excusó, fue al baño, y aplicó el truco en secreto. En segundos, la calma volvió, y regresó a la mesa con una sonrisa que ocultaba el secreto. ¿Qué pasa, papá?, preguntó su hija, notando el cambio. Él solo sonrió, guardando el misterio para sí, pero en su interior, una pregunta ardía: ¿por qué no se enseña esto en cada consulta médica? ¿Es porque es gratis, natural, y no llena bolsillos farmacéuticos? La narrativa se intensifica aquí, llevándote a un clímax donde don Emilio decide compartirlo con un vecino, un hombre de su edad que sufría lo mismo. Juntos, en el porche bajo las estrellas, practicaron el truco, y el vecino, con lágrimas en los ojos, sintió el alivio por primera vez en años. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando que la salvación no siempre viene en frascos, sino en conocimientos ancestrales que hemos olvidado. Ahora, déjame llevarte más profundo en las raíces de este secreto, como si estuviéramos desenterrando un tesoro enterrado bajo capas de tiempo olvidado. El punto Neywan no es un invento moderno, viene de las sombras de la antigua China, donde sabios con barbas largas y ojos que habían visto 1000 lunas lo usaban para domar el chi, esa energía vital que fluye como un río invisible por nuestro cuerpo. Imagina a don Emilio, días después de su crisis, sentado en su sillón viejo, con un libro polvoriento en las manos que su abuelo le había dejado. Las páginas amarillentas contaban de guerreros que, en medio de batallas feroces, presionaban ese punto para calmar el pulso acelerado y seguir luchando. ¿Será que este truco ha salvado más vidas que todas las guerras perdidas?, se preguntó don Emilio, sintiendo un escalofrío de conexión con ancestros que nunca conoció. Ese origen le dio una fuerza nueva, como si el pasado le susurrara: no estás solo en esta lucha. ¿Y tú, has sentido alguna vez que un remedio antiguo te llama desde el olvido? Siente esto en tu propia piel. Cuando presionas el Neywan y respiras en ese ritmo mágico de 4-7-8, no es solo el corazón lo que se aquieta, que es como si un bálsamo invisible se extendiera por tus venas, disolviendo los nudos que la vida ha atado. Don Emilio notó cambios sutiles al principio: el hormigueo en las piernas que antes lo despertaba por las noches se desvaneció, como niebla al sol. Sus pasos se volvieron más firmes en el jardín, donde el aroma de las flores húmedas le recordaba la vida renovada. Pero el verdadero milagro era interno: la circulación, esa red de ríos que lleva oxígeno a cada rincón olvidado del cuerpo, fluía ahora sin obstáculos, llevando esperanza a células cansadas. Es como si mi sangre cantara una canción de paz, le confió a su diario, con letra temblorosa pero llena de asombro. Imagina tu propio cuerpo respondiendo así, liberándose de cadenas invisibles. ¿Qué sentirías si tu circulación se convirtiera en un aliado, en lugar de un enemigo acechante? Visualiza a don Emilio en su rutina transformada: cada mañana,
con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana empañada, se sentaba en la cocina, el olor a café fresco mezclándose con el de la tierra húmeda afuera. Presionaba el punto con delicadeza, inhalando el aroma de la vida que renacía, reteniendo el aliento como si guardara un secreto precioso, y exhalando las sombras del ayer. No era un ritual rígido, lo hacía mientras caminaba por el sendero polvoriento hacia el mercado, o en las tardes perezosas cuando el sol caía como una manta tibia. Esto no es medicina, es un compañero silencioso, pensaba, mientras su presión se mantenía estable, como un mar en calma. Pero el giro venía en los momentos inesperados, un disgusto con un viejo amigo, y el truco lo salvaba de nuevo, convirtiendo la ira en serenidad. Tú podrías hacerlo igual, en el autobús, en la cama, en cualquier rincón de tu día. ¿Estás listo para invitar este salvavidas a tu vida cotidiana? Escucha estas voces que emergen del silencio, no solo el vecino de don Emilio, sino una cadena de almas tocadas por el mismo secreto. Recuerda a doña Rosa, una viuda de 82 años del pueblo vecino, con ojos que habían llorado ríos por pérdidas similares. Don Emilio le susurró el truco en una feria local, donde el bullicio de la multitud ocultaba su confidencia. Días después, ella le escribió una carta temblorosa: sentí mi pecho abrirse como una flor marchita que revive, mi presión bajó, y con ella, el miedo que me robaba el sueño. Otro, un jubilado llamado Manuel, lo probó escéptico, pero en una crisis bajo el sol abrasador del mediodía, el alivio lo dejó de rodillas, murmurando gracias al cielo. Estas historias se entretejían como hilos en un tapiz, cada una añadiendo capas de esperanza. ¿Cuántas vidas más podrían salvarse si todos supiéramos?, se preguntaba don Emilio. ¿Y tú, conoces a alguien cuya historia podría cambiar con este susurro? Ahora, imagina el crepúsculo de la vida de don Emilio, no en una cama de hospital fría, sino en su porche, con el viento suave carrying ecos de risas lejanas. Compartió el truco con sus nietos, viéndolos practicar con manos jóvenes, inocentes, como si plantara semillas en un jardín eterno. No esperen a que la presión los atrape, cármense con esto ahora, les dijo, con voz ronca pero llena de fuego. El legado no era solo el alivio físico, era la lección de que el cuerpo guarda sabiduría antigua, lista para despertar. Pero un giro final, en su funeral, sus hijos encontraron notas escondidas, revelando cómo el truco lo había liberado no solo del dolor, sino de la soledad que lo atenazaba. Vivan con el corazón en paz, escribió. Este legado podría ser tuyo, un puente entre generaciones, un escudo contra lo inevitable. Lo pasarás adelante, o lo guardarás como un secreto egoísta. Y ahora, el final que te dejará pensando: don Emilio vivió 10 años más, no solo sobreviviendo, sino floreciendo, caminando por el campo con pasos firmes, contando historias a sus nietos sobre cómo un truco simple le robó la victoria a la muerte. Pero el verdadero giro, en su lecho final, susurró a su familia que el truco no solo baja la presión, salva almas, porque te recuerda que tienes control sobre tu cuerpo, incluso cuando el mundo te dice lo contrario. ¿Era real ese milagro, o solo la fe en algo antiguo? Tú decides. Si esto te ha tocado el corazón, si has sentido el eco de ese dolor en tu propio pecho, es porque este video tenía que llegar a ti en este momento. ¿Ya viviste algo parecido? Cuéntame en los comentarios abajo, comparte esta historia con alguien que lo necesite, pero solo si tienes el valor de creer que un secreto así puede cambiar vidas. Suscríbete al canal para más revelaciones que podrían salvar la tuya, y activa la campanita, no querrás perderte el próximo. Recuerda, tu próximo latido podría ser el que cuente.